Que Dios me los bendiga, hermanos y hermanas. Sean bienvenidos a un nuevo video. Y en el día de hoy vamos a hablar acerca de lo que se encuentra en nuestras Biblias en Daniel, capítulo 5, que es la historia de Belsasar, el rey Belsasar, que era el hijo de Nabucodonosor. Esta historia vamos a aprender mucho de cómo ser humilde, vamos a aprender mucho de no resaltarnos, de matar ese ego que tenemos adentro de nosotros, que a veces nos atormenta y que nos hace hacernos pensar más de lo que somos. Que ahí es cuando dejamos de ser productivos, en mi opinión, porque cuando piensas que eres algo que no eres, dejas de sacrificarte, dejas de trabajar duro y dejas de querer seguir creciendo, porque ya tú piensas que estás en lo más alto, cuando muy probable que estés en lo más bajo o no estés tan alto como tú piensas que estás. Espero que todos estén pasando una buena semana, espero que todos estén constantemente buscando a Dios, ya que es muy importante. Recuerden que nosotros los cristianos debemos estar constantemente buscando de Dios, leyendo la Biblia, pasando tiempo con las personas que están cercanas a nosotros y que son hermanos en Cristo, ese amigo que te apoya, ese amigo que nos apoya a seguir batallando para estar cerca de las cosas de Dios. Entonces, así que antes de empezar a lo que es este estudio bíblico, quisiera hacer una pequeña oración. De esa manera podemos empezar. Ok, empezamos. Gracias Dios por otro día más de vida. Gracias por esta oportunidad que tenemos en el día de hoy de poder levantarnos, Señor. Recordando que muchas personas le piden por un día más y nosotros tenemos ese día más. Nosotros no estamos conscientes del regalo más grande que puede tener una persona, y es un día más. Ese regalo de que la alarma suene y podemos escucharla, de que podemos levantarnos de la cama y hacer lo que deseamos, ir a nuestro trabajo, compartir con las personas que nos aman y con las personas que amamos. A lo mejor no todos estamos pasando por el mejor momento, Señor, y por eso estamos aquí para pedirte, Señor, que pongas tu mano encima de esa persona que no esté pasando su mejor momento, que lo guíes, Señor, que te presentes en su vida y que los ayudes, Señor, a salir de ese hueco que los atormenta, Señor. Guíanos a todos, Señor, dando mucha sabiduría e inteligencia, Señor, ya que usted lo sabe todo, tiene conocimiento de todo, Señor, y es el único guía que tenemos en tanta oscuridad, Señor. Usted es la única luz que nos puede guiar. Danos salud a nosotros, a nuestros familiares, a nuestros hermanos y a todas las personas, Señor, que nos rodean. Ayuda a las personas que todavía no lo conocen a que tengan un encuentro con usted, Señor, y puedan conocer esa luz que nosotros, los seguidores de usted, Señor, vimos una vez, Señor. Ayúdame, Señor, a poder hablar aquí en esta plataforma y que todo lo que yo diga, Señor, salga del corazón y que venga de usted, Señor, y que sea de ayuda para una persona allá afuera, Señor. Gracias por tanto, Señor, guíanos en el día de hoy. Muchas gracias por el día de hoy. Todo esto se lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, ya que oramos un poco, empecemos con lo que vendría siendo esta clase bíblica, por así decirlo. El banquete de Belsasar, un recordatorio de la soberanía de Dios. Ese es el título de la clase bíblica, va a ser el banquete de Belsasar. Discúlpenme si me equivoco con el nombre de Belsasar o de Nabucodonosor. Es que son nombres muy difíciles para nosotros. A mí se me hace difícil todavía. Después de tantas veces lo repetido, se me hace difícil mencionarlo. Dice, era el año en que Belsasar reinaba en Babilonia, un rey conocido por su arrogancia y desprecio a lo sagrado. Y nos damos cuenta que incluso una persona con defecto de este tamaño puede llegar a ser rey. Belsasar era el rey de Babilonia y era una persona arrogante, era una persona de desprecio a lo sagrado. A él le daba igual todo.
Ya sea que las cosas vinieran de Dios o no vinieran de Dios, él no tenía ningún respeto por las cosas de Dios, porque en su mente él era más poderoso que todo eso. Decidió celebrar un banquete con 1000 de sus nobles. 1000 personas, banquete, se puede imaginar qué banquete tan grande es ese. Porque se puede hacer una fiesta con 1000 personas, que ya es mucho. Bueno, imagínese usted un banquete con 1000 personas, con 1000 de sus nobles. Aquí podemos ver que todo iba bien. Según Belsasar, en su mente, él pensaba que todo iba bien, tanto así que decide festejar con 1000 personas. Ya tendría sus razones. De lo que sí estamos conscientes es que él pensaba que todo estaba saliendo bien. Ya veremos al final cuál es la sorpresa, qué es lo que sorprende a Belsasar y qué es lo que arruina la vida de Belsasar. Y me llama la atención que aquí, en este punto, cuando él empezó la fiesta, él pensaba que todo estaba bien, porque nadie hace una fiesta por tristeza. Los nobles ríen y brindan. Belsasar se levanta con una copa en la mano. La inocencia de los que estaban allí. Lo que pienso yo. Aquí vemos que no solo Belsasar estaba celebrando por todo lo alto. Y no solo Belsasar estaba ajeno de la realidad, sino los que estaban allí también. La ignorancia de las personas que estaban ahí. Porque este tipo de fiesta, este tipo de personas que están alejadas de Dios, que este tipo de fiesta pase incluso hoy en día, todos sabemos lo que pasa. Muchos actos que pasan en ese tipo de fiesta que van en contra de Dios. Personas entran bajo el efecto de drogas. En aquel entonces, a lo mejor bajo el efecto del vino, se cometen actos sexuales de personas, mujeres con mujeres, hombres con hombres, barbaridades que pasan incluso actualmente hoy. Bueno, entonces la inocencia, no inocencia, sino la ausencia a la realidad y lo ajeno que estaba a la realidad, no era solamente Belsasar, sino eran las personas que estaban allí celebrando también. Dice Belsasar: traigan los vasos de oro y plata que mi padre Nabucodonosor llevó del templo de Jerusalén. Vamos a beber y a honrar a nuestros dioses. Vamos a analizar esto porque traigan los vasos de oro y plata que mi padre Nabucodonosor llevó del templo de Jerusalén. Ya vemos un punto que la fiesta estaba creciendo y creciendo. Había ya un nivel de indisciplina, un nivel no encuentro la palabra, no sería falta de respeto, sino un nivel de desprecio a lo que está bien, que ya Nabucodonosor se le ocurre la idea, ya a Belsasar se le ocurre la idea de traer los vasos sagrados que trajo su padre Nabucodonosor de Jerusalén para tomar vino. Ya querían llevar el mal a otro nivel. Era la idea de Belsasar. Y dice que vamos a beber y a honrar a nuestros dioses. Aquí quisiera hacer una pausa, porque hay que dejar bien claro que un Dios que no sea Jehová va en contra de nuestro Dios. Porque ese es el único Dios verdadero. El único Dios bueno y misericordioso es Jehová. Entonces Belsasar dice: vamos a beber y a honrar a nuestros dioses. Ya ustedes sabrán qué tipo de dioses está orando Belsasar, si era bien o era mal. Los sirvientes traen los vasos y el rey comienza a beber. Ya el Belsasar y las personas que estaban con él, me imagino, empiezan a tomar de los vasos sagrados que su padre había traído de Jerusalén. Belsasar no solo disfrutó del vino, sino que también desafió a Dios al usar los vasos sagrados para su propia gloria. Un acto de irreverencia que pronto tendría consecuencias. Como mucho pasa a lo largo de la historia, como mucho pasa día por día, hora por hora, etc.
siempre las personas, ya sea por esa gana que viene de la carne, por esa tentación que viene del mal, queremos como que tomar las cosas de Dios en vano. Queremos hacer las cosas que no debemos de hacer, que van en contra de Dios, y pensar que ninguna consecuencia va a caer a nosotros. Pensar que podemos burlarnos de Dios o podemos hacer lo que queramos con la palabra de Dios, con las cosas de Dios, y que ninguna consecuencia va a caer a nosotros. Eso es ridículo. Eso es estúpido pensar eso. Y si un día, ¿qué me lo digo a mí? Como mismo te lo digo a ti, me lo digo a mí también. Si un día piensas que consciente de la palabra de Dios vas a hacer algo que sabes que no le agrada a Dios y no vas a tener ninguna consecuencia, estás muy equivocado. Porque si va contra de lo que dice Dios, es por eso que Dios te lo dice, porque te va a traer consecuencias en el futuro. Recuerda que Dios es nuestro Padre y Creador. Y todo lo que Dios nos dice es porque lo que Dios nos dice que no hagamos es porque si lo hacemos nos va a traer consecuencias. Y tenemos que estar conscientes y tenemos que estar atentos a lo que nos dice Dios. ¿Y dónde Dios nos habla? Aquí Dios nos habla. Este es el único lugar donde Dios nos habla en la Biblia. Ya teniendo en cuenta que Belsasar desafía a Dios tomando los vasos sagrados para su propio beneficio, su propio placer, quisiera leerles Job 9, Job capítulo 9, versículo 6, porque hay personas que todavía no están conscientes del poder de Dios. Hay personas que todavía no saben quién es Dios o qué significa Dios. Leamos aquí lo que dice el versículo 6, Job capítulo 9. Si quieren lo pueden buscar en su Biblia. Tú solo eres Jehová. Tú solo eres Jehová, el único Dios verdadero. Tú hiciste los cielos y los cielos de los cielos, con todo su ejército, la tierra y todo lo que está en ella, los mares y todo lo que hay en ellos. Y tú vivificas todas estas cosas, y los ejércitos de los cielos te adoran. Dios creó todo. Los vasos sagrados, eso que Belsasar está usando para burlarse de Dios, fueron creación de Dios, porque a lo mejor eran de oro. ¿Qué es el oro? Es una creación de Dios. Todo le pertenece a Dios y todo funciona bajo el mandato de Dios. Para que por muy poderoso que se sienta una persona o por muy agradecido que se pueda sentir una persona, en un momento recuerda que Dios es el que controla todo. Dios está en todos lados. Dios está en este momento aquí. Dios está en este momento allí. Porque Dios es el creador de todo, es nuestro Padre y es el que controla todo. Y cuando queremos burlarnos de Dios o queremos cometer actos en contra de Dios y pensar que no vamos a tener ninguna consecuencia, ahí es cuando empieza el problema, porque sí lo vamos a tener. Bueno, ya Belsasar estaba tomando de los vasos, estaba burlándose de Dios en su mente y adorando sus propios dioses. Y aquí empieza, esa era la parte de la fiesta, esa era la parte de disfrutar, de reírse, de gozar. Y como todos sabemos, cuando vamos en contra de Dios, siempre es así. Te lo digo yo por experiencia propia, porque lo viví. Cuando vamos en contra de Dios, al principio todo es risa. Al principio todo es una sensación de bienestar, una sensación de despreocupación. Pero al doblar la esquina viene la factura de las cosas malas que estabas haciendo. Porque Dios es justo y todos vamos a pagar un día por nuestros actos. Bueno. Ya después de tanto gozar, de disfrutar, de reír, de hacer todas las cosas que hicieron para complacer las tentaciones de la carne, aquí es cuando llega el juicio, por así decirlo, para Belsasar. De repente se escucha un estruendo, como un ruido, un sonido fuerte. Luces brillantes iluminan la pared. Se escucha un ruido, fíjense, o a lo mejor un trueno, o a lo mejor como que la tierra
del local se movió, el sonido de un terremoto, no sé, un sonido fuerte. Y de repente, ubíquense que se alumbra una parte de la pared. Ubíquense que aquí atrás sea la pared completa y que de repente se alumbra la pared. Entonces, el problema que es cuando asusta la situación, que tú ves una pared alumbrada, pero no ves que ninguna luz proviene de ningún lado. Porque si esta pared está alumbrada, yo sé que la luz proviene de aquí arriba, de las luces que yo tengo aquí arriba, se alumbra la pared. Pero en ese caso, la pared estaba alumbrada y no se sabía de dónde venía la luz. Y aparece una escritura misteriosa. Aparece una mano escribiendo. Fíjense, esta es la idea que nos podemos hacer nosotros. A lo mejor en aquel entonces era lápiz, era una pluma, muy probablemente que hubiera sido una pluma. Recuerden la pared alumbrada y aparece una mano, así fue como la vio Belsasar, me imagino yo, escribiendo unas palabras misteriosas. Eso yo me imagino que presenciar eso debe dar miedo, debe asustarte. Y más bajo los efectos del alcohol que estaban esas personas, bajo la inocencia de pensar de que estaban festejando y no sabían que les venía algo fuerte. Mientras el rey se entregaba a la fiesta, una mano escribió en la pared. Como les decía, una mano escribió en la pared: Mene, Mene, Tekel, Parsin. No era ningún idioma que se hablara en Babilonia, que era donde se encontraba el rey Belsasar. No era ningún idioma que ninguna persona de allí conociera. Nadie podía entender el significado y el miedo comenzó a apoderarse de Belsasar. Si miedo da ver una pared que se alumbre de la nada y que una mano escribe unas letras en esa pared, imagínense que lo que escribió esa mano no la entiende. Más miedo te da porque te entra esa duda, ese miedo, esa intriga de que no sabes lo que está pasando. El significado de Mene, aquí lo tengo en la página de atrás. Veamos cuál es el significado. Mene significa contado. Que contado se podría decir que es Dios ha contado los días de su reinado. Mene es contado, algo que se lleva por sinónimo de lo que se pudo entender con lo que a qué contado se refería a Dios. Dios ha contado los días de su reinado. Recuerden que dice Mene, Mene, Tekel, Parsin. 2 veces le dijo Dios a Belsasar: Dios ha contado los días de su reinado. Tekel significa pesado, que viene siendo usted ha sido pesado en la balanza y no dio la medida. Como que Belsasar estaba pasando por algún tipo de juicio y que fue pesado a ver si se podía hacer algo bueno con él, si se podía salvar, etc. Y no dio la medida. Y Parsin significa dividido. Su reino ha sido dividido y dado a los medos y a los persas. Yo me apuesto que ya las risas se desaparecían de los rostros de las personas al enterarse el significado de esto, porque todavía Belsasar no sabía lo que significaba esto. En otras palabras, Dios le dijo que tu reino se ha acabado, eres impuro porque fuiste pesado y no diste la medida, y tu reino será entregado a otras personas. Imagínense ustedes el mensaje que le estaba mandando Dios a Belsasar. Bueno, Belsasar, según la escritura, empieza a temblar. Cualquiera hubiera temblado en esa situación. ¿Qué significa esto? Dice Belsasar: llamen a los sabios y magos de Babilonia. Los sabios intentan leer las escrituras, pero no pueden, porque solo alguien que tiene conexión con Dios, que tiene el Espíritu Santo, alguien que tenga esa cercanía a Dios, puede saber lo que está escrito ahí. Veamos quién fue esa persona que que pudo leer, que tuvo el conocimiento, que esa
ese conocimiento celestial que alumbró para poder leer eso que estaba en la pared. Veamos quién fue esa persona. A pesar de su sabiduría, los magos no pudieron interpretar el mensaje. Ellos tenían magos, se podría decir brujas, magos, cualquier tipo de santería, de hechicería. Ellos tenían ese tipo de personajes en el reino, pero estas personas no podían descifrar el mensaje. La angustia se apoderó del rey, que comenzó a comprender que había cruzado una línea. Y él estaba tan asustado, estaba tan nervioso, se sentía tan mal, que ya él llegó el momento que dijo, yo sé que hice algo mal, porque ya la culpa empezaba a bañar su corazón. Como mismo nos pasa a nosotros cuando hacemos algo mal, porque todos sabemos que cuando cometemos algo que está en contra de Dios, aunque tú no seas muy seguidor de Dios, aunque tú no tengas mucho conocimiento de Dios, sientes arrepentimiento, te sientes mal, sientes ese sentimiento de arrepentimiento, de por qué hice esto, por qué estoy haciendo esto, porque claro, nosotros fuimos creados por Dios y no estamos supuestos a hacer ese tipo de cosas y después nos sentimos mal por ese motivo. Bueno, la reina le dice al rey, hay un hombre en tu reino que puede interpretar la escritura. Es Daniel, un hombre lleno del espíritu de los dioses. Belsasar asiente y Daniel es traído ante él. Belsasar, él estaba tan desesperado, él estaba tan ansioso por saber lo que decía la pared, lo que decía la escritura en la pared, que ya él le daba igual a qué persona, a quién fuera que trajesen para leer. Daniel, un siervo de Dios, se presentó ante el rey. No temía a Belsasar ni a su poder. Un siervo de Dios, ¿a qué hombre le va a tener un hijo de Dios? ¿A qué hombre un hijo de Dios le va a temer, va a sentir miedo por presencia de quién? Si eres hijo de Dios, tú no sientes miedo por nadie. Y menos Daniel, que era una persona que tenía a Dios en el corazón, era bañado por el Espíritu de Dios constantemente, porque vemos en la Biblia que en muchas ocasiones podemos ver la cercanía que tenía Daniel con Dios. Daniel sabía que el castigo de Dios tocaba la puerta de Belsasar. ¿Y por qué le iba a tener miedo a Belsasar si él sabía que Belsasar era hombre muerto ya? Daniel le dijo a Belsasar lo que estaba pasando, para ya resumirle la historia al final. Esa misma noche, Belsasar murió y el reino de Belsasar fue entregado a los Medo-Persia. Belsasar murió esa misma noche y con su muerte el reino de Babilonia pasó a ser controlado por Medio-Persia. Como vemos aquí, a mí me impacta esto porque yo estuve ahí. Y yo sé que muchas personas han estado en esa situación de que piensa que todo está saliendo bien, piensa que estás en el punto más alto de tu vida, que llega el momento que te vuelvas arrogante, te vuelves egoísta, te vuelves una persona tan ausente de la realidad que piensa que te lo sabes todo, piensa que eres el mejor. Y nos damos cuenta un día, desgraciadamente, que no es así. Que estamos muy lejos de la realidad, que estamos muy mal, que la estamos pasando muy mal. Y ese fue el caso de Belsasar, que él se llegó a sentir tan poderoso, él se llegó a sentir tan grande, tan invencible, que él tomó la decisión de cometer toda esa cantidad de pecados y esa cantidad de cosas que iban en contra de la palabra de Dios que él hizo en esa fiesta, esas orgías, esos abusos, la cantidad de alcohol que habrán consumido, y no solamente en esa fiesta de esa noche, lo que venía haciendo Belsasar desde tiempos atrás. Lo que esa noche era el tiempo, en el día en el que él iba a pagar por eso. Y ¿qué nos pasa como Belsasar? Pensamos que estamos bien, pero no estamos bien. Y por eso tenemos que pedirle a Dios que nos mantenga humildes, que nos ayude a pensar las cosas 2 y 3 veces
y siempre consultar a Dios antes de hacer algo, porque nos puede pasar. Igual que Belsasar, que vivía engañado. Y miren cuál fue el final de Belsasar. Murió, perdió todo su reino, perdió toda la riqueza que tenía, las copas de oro con las que se burlaba, las perdió también, porque lo perdió todo Belsasar. Entonces, ¿de qué sirve vivir con ese ego? ¿De qué sirve vivir con esa mentalidad si al final lo pierdes todo? Y como Belsasar lo perdió esa noche, nosotros lo podemos perder el día del juicio, cuando seamos juzgados y no demos la talla como no la dio Belsasar. Como Belsasar fue pesado y no dio el peso, porque era impuro. Nosotros también podemos ser impuros el día del juicio si somos como Belsasar. Y más que todo, esto es un llamado a la humildad entre nosotros los hermanos cristianos y los que no son cristianos. Que por muy bien que te esté yendo, por muy grande que sean los planes que tú tengas, por muy poderoso que tú te sientas, recuerda que Dios es el dueño de completamente todo. Y tú eres nada comparado con Dios. Somos grandes cuando estamos cerca de Dios, pero cuando nos alejamos de Dios, somos nada. Somos polvo, somos miseria, somos terribles. Entonces, yo quisiera aprovechar eso, para hacer el llamado a la humildad y para recordarle a los hermanos que cuando tengan otra persona cercana que esté pasando por ese sentimiento de grandeza, ayúdenlo. Chequéenlo, hablen con él. Hermano, no hagas esto por lo otro. Enséñenle la historia de Belsasar, que está en Daniel capítulo 5, si no me equivoco, en nuestra Biblia, a esa persona que se esté adorando a sí mismo, por así decirlo. Bueno, eso sería todo por así la enseñanza que quería compartir. Y antes de despedirnos, quisiera hacer una oración para que Dios nos dé humildad a nosotros y que les dé humildad también a las otras personas. Oremos. Señor, oremos aquí ante usted para pedirle que nos haga humildes, Señor. Que quite todo de nuestro corazón. Venimos ante usted con los brazos abiertos para aceptar usted nuestro corazón, limpiar nuestro corazón, quitar toda maldad y toda oscuridad que habita en él. Y que en los momentos que usted, Señor, nos ayude y nos haga grandes, que nos dé buenos momentos, ayúdanos a ser humildes, ayúdanos a mantenernos siempre humildes y no engrandecernos, Señor, sino mantenernos cerca de usted, Señor, y de su palabra. Gracias por esta noche, gracias por el tiempo que pudimos pasar entre los hermanos, Señor. Darnos sabiduría e inteligencia para tomar las mejores decisiones. No dejes que ninguna de nuestras decisiones sean afectadas por nuestros impulsos, Señor, o por la tentación de la carne, o por esos impulsos que van en contra de nuestra voluntad. Guíanos, Señor, y que se haga tu voluntad y no la de nosotros. Y perdona todas nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a las personas que nos ofenden, Señor. Ayúdanos que el día de mañana sea un día mejor, que podamos aprender muchas cosas, Señor, y que podamos, mediante trabajo fuerte, Señor, y los días difíciles, aprender cada vez más y acercarnos a usted. Gracias por la bendición que tenemos de estar aquí y de las personas que estén viendo este video, estar presente y tener todas las bendiciones que tenemos. Gracias por todo, Señor, lo amamos y todo eso se lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias, hermano. Espero que la historia de Belsasar le haya servido como me sirvió a mí. A lo mejor no les puedo compartir el mensaje perfecto de la manera que yo lo interpreté, pero sigo pidiendo a Dios para que Dios me ayude a seguir creciendo en el sentido de poder predicar la palabra y los mensajes que yo me llevo a la Biblia y los que nos deberíamos llevar también, que nos ayudan mucho.
Espero que tengan un buen día, una buena tarde, una buena noche, donde quiera que se encuentren. Y recuerden que Cristo es el único camino. Cristo es el único camino a la salvación. Y cerca de Dios, la vida es más fácil, es mejor, es más sana y es donde único vamos a encontrar paz. Y que tenemos que estar cerca de Dios, porque Dios es nuestro creador. Suscríbanse al canal, dejen su like, apoyen el canal, pueden dejar su comentario de qué les gustaría que hablara en un próximo video. Y sin más que hablar, nada, nos vemos pronto mediante el Señor y seguiremos estudiando la palabra. Gracias por ver el video hasta el final y que Dios te bendiga.